Hoy sí que vas a aprender lo que son las funciones matemáticas, desde una visión sistémica, es decir, con el pensamiento sistémico, el pensamiento complejo, una visión transdisciplinar, ecoformativo, neurocientífico y espiritual. Muchos estudiantes y sobre todo ya profesionales, fíjense, y este es lo peor, profesionales de las ciencias duras como son las ingenierías, en general, dicen: ¿para qué me sirven las matemáticas que aprendí en la universidad? Por ejemplo, las derivadas, las integrales, las matrices, los vectores, etc. Por supuesto que toda la matemática, o casi toda, desde la básica hasta la más avanzada, sirve cuando aprendiste a aplicarlas en la resolución de los problemas de la vida diaria. Pero si solo te enseñaron analíticamente, mecánicamente, como me lo hicieron conmigo, por ejemplo, aislada del contexto, con una visión simplista, reduccionista y solamente lineal, claro, eso no te sirve para nada, porque bajo ese enfoque, el pensamiento abstracto propio de las matemáticas está totalmente desvinculado de la realidad, pues solo te enseñaron las diferentes técnicas matemáticas, pero no así la realidad objetiva que se encuentra velada por los diferentes símbolos que conforman a esta bella ciencia formal. Desde Multiversidad Matemática y con el auspicio de Educartes, a partir de hoy vamos a aplicar el nuevo proceso educativo basado en el desaprender, reaprender, aprender y finalmente ese conocimiento convertirlo en sabiduría. Y la sabiduría no es nada más que el conocimiento aplicado conscientemente en la vida diaria. En otros vídeos de Multiversidad Matemática y de Educartes, te voy a explicar el significado, por ejemplo, del pensamiento complejo, la transdisciplinaridad, la neuroeducación, la espiritualidad, la ecoformación, etc. En este vídeo y en los siguientes vamos a aprender a aprehender, bajo una competencia compleja, lo que son las funciones matemáticas. Así que, comenzamos. Cuando se hablan de funciones en el lenguaje matemático, se hace referencia a dos tipos de variables. Una, la variable independiente, que por supuesto pueden ser varias, pero comencemos solamente con una, y la otra variable que se denomina la variable dependiente. Generalmente a la letra X se lo designa como variable independiente, que también puede ser, por ejemplo, a la T para representar el tiempo continuo, o la N para representar el tiempo discreto, y a Y se lo asigna o se lo dice que es la variable dependiente, ¿no? Estoy hablando de las matemáticas. Pero, ¿qué significan ambas? ¿Qué es la variable independiente y la dependiente? Hagamos el siguiente experimento. Acompáñeme al laboratorio de Multiversidad Matemática. Una función matemática no es nada más que el reflejo de lo que se denomina la variable independiente en la variable dependiente. Fíjate, te voy a explicar con este juego muy bonito que se denomina el Laser Maze. Tengo aquí, esta va a ser la variable independiente, la más conocida X, como se lo denomina. Muy bien. Esta otra va a ser la variable dependiente, la Y, que se tiene. Y así se conoce en la jerga matemática. Y este es un punto, hagamos de cuenta que este es un punto donde la variable independiente X va a reflejar aquí y se va a proyectar, si quieres, a la variable dependiente, en este caso la Y. Entonces, una función es eso, es el reflejo de la variable independiente que va a llegar a la Y. Cuando yo presiono este botón de la variable X, va a venir la luz láser, va a chocar aquí en este espejo, estoy simulando la función, esta es la trayectoria, haz de cuenta de la función, y tiene que venir aquí a Y y tiene que encenderse, por supuesto, Y. Te voy a demostrar cómo se hace esto. Presiono la variable X y fíjate, sigue este camino hasta que se enciende la variable Y. Si esta función estaría en otro lado, lo voy a mover, por ejemplo, aquí, no pasa nada, se enciende X, ¿no? La variable independiente, pero no hay reflejo, no choca la función. Entonces, esta tiene que estar aquí, ¿ya? Ahí, lo presiono y fíjate cómo es la trayectoria, está siguiendo esta línea roja que ves. Viene la luz, choca aquí y se refleja. Por eso se dice que Y es igual a f de X. Entonces, es la que depende.
Si esta y X está apagada, Y también está apagada. Pero si lo presiono, fíjate entonces cómo se enciende también aquí Y. Ahora, esta trayectoria no siempre va a ser así, puede tener muchas formas, y ahí es donde aparecen las funciones exponenciales, algebraicas, polinómicas, las logarítmicas, como tú quieras. Por ejemplo, aquí te voy a poner otro ejemplo, voy a configurar el tablero de otra manera, fíjate, voy a poner aquí varios puntos, este va a ser el primer punto, el espejo justamente lo voy a poner aquí, luego va a estar aquí otro punto si quieres para ver la función, esto vendrá aquí. Ahora veamos qué es lo que pasa. La trayectoria ahora es la siguiente, ¿no? Viene aquí y si quieres pasa aquí, algo así más o menos, ¿no? Haz de cuenta que esa línea roja es una función. Entonces yo presiono la variable X, la independiente, y tiene que afectar a la Y. Esta es la Y, no te olvides. Veamos qué es lo que pasa. Fíjate cómo se enciende nuevamente, ¿no? Entonces, pero sigue la luz láser, sigue esa trayectoria de la línea roja que está aquí. Viene, choca aquí, se refleja, viene aquí al otro espejo, se refleja, viene a este otro y recién afecta a la Y. Entonces, fíjense, ahora la curva, este puede ser tranquilamente un polinomio. La línea roja está viniendo por aquí, es un polinomio, sale de X, viene, choca aquí, rebota este a este otro y finalmente llega al objetivo, que es, en este caso, el eje Y, a partir del eje X. Veamos una vez más cómo funciona. Este es el cometido. Si yo por algún momento lo muevo esto, digamos, cambio la función aquí, tendré que configurar nuevamente, porque ahí no pasa nada, fíjate. La X está funcionando independiente, pero no lo activa a Y, que es la dependiente. Pero si esto lo pongo aquí, configuro la función respectiva, ahora sí, nuevamente se va a encender Y. Entonces, este es el concepto básico de una función, y te lo estoy demostrando aquí con este pequeño ejemplo que estamos haciendo, donde esto viene a ser la variable independiente que tiene luz propia. Toda variable independiente tiene, si quieres, luz propia, pero no así la dependiente. La dependiente por algo depende. Entonces, cuando llegue aquí, recién se va a encender la variable independiente Y, como verás en este caso. A continuación te explicaría en pizarra lo que es realmente una función matemática, pero desde el pensamiento sistémico, desde el pensamiento complejo, desde la transdisciplinaridad, la ecoformación y por supuesto la espiritualidad. Así que vamos al aula presencial de Multiversidad Matemática. Ahí nos vemos. Generalmente, ¿cómo te enseñan funciones, ya sea en los colegios o en las universidades? Parten ellos de lo que se denomina un par ordenado. Por ejemplo, te dicen si AB, ese par ordenado, es igual a XY, entonces A es igual a X y B es igual a Y. Está bien, es un punto de partida, así te lo dicen, así te enseñan lo que son las funciones. Luego del par ordenado vendrá lo que se llama el producto cartesiano. Y después de esto van a aterrizar ya en lo que se llama la función como tal. Pero siempre te dan una visión matemática desligada de la realidad física. Y hoy lo que quiero mostrarte es justamente eso. Vamos a ver en este caso el concepto de una función a partir de un sistema. Y aquí quiero hablarles sobre la definición de un sistema desde un punto de vista, por ejemplo, de Ludwig von Bertalanffy, el padre de los sistemas, o de la teoría sistémica. Uno de los aportes importantes de la teoría sistémica, que se denomina así, formulado justamente por Bertalanffy, es el reemplazo de la concepción todo partes por el concepto nuevo de sistema-entorno. Y bajo esta concepción, la formación de un sistema no depende de la estructura dada, sino que se logra a través de la interacción con su entorno. Entonces, el pensamiento sistémico propone pensar en términos de conectividades, relaciones y contextos, en contrapartida al pensamiento analítico, mecánico, reduccionista, simplista. Quiero partir de aquí formulando lo que es un sistema, lo pondré así. Aquí tenemos un sistema. Ahora, ¿qué tiene este sistema? ¿Qué hay aquí adentro del sistema? Una construcción básica de un sistema no es nada más que aquí hay varios elementos, ¿no? Es un conjunto, si quieren, de elementos, pero esos elementos no están así al azar, sino que están debidamente interconectados. Aquí aparece lo que les decía hace un instante, las conectividades, las relaciones y el contexto. Entonces, hay elementos, aquí lo vamos a llamar así, los elementos, y estos elementos están debidamente interconectados, obviamente para hacer algo, para cumplir un determinado propósito.
¿Cómo se relaciona este sistema con el entorno? Entonces aquí tenemos, este es el sistema, y aquí está justamente todo esto, viene a ser el entorno. Este entorno tiene, por supuesto, puertas, que lo denominan puertas, o puertos si quieren de entrada. Aquí habrá los puertos o puertas de entrada, y también habrá las puertas o puertos de salida. Entonces, ese es un sistema. Entonces, ahí está la interrelación con su entorno. Entra algo dentro del sistema. Ese algo va a producir ciertos cambios dependiendo de la estructura que tenga aquí adentro del sistema, cómo estén interrelacionados esos elementos, y luego va a dar una respuesta también al entorno. Entonces, bajo este modelo, ahora vamos a ver lo que es una función matemática. Entonces, dibujemos aquí otra vez al sistema. Aquí tenemos al sistema. Y voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es una función? ¿Cómo se define una función? Y eso vamos a analizar. Se dice, por ejemplo, que y es igual a f de x, y esto es igual a algo. Supongamos que aquí, dentro del sistema, como elementos, vamos a tener lo siguiente. Pongamos, por decirles, a un 1, le pongamos después a la división, después le pongamos al número 2 y a la variable x. Una función, como ya les mostré anteriormente en el laboratorio de multiplicidad matemática, tiene variables dependientes y las variables independientes. Pero vamos a ver de dónde sale ese concepto, por qué dependiente y por qué independiente. Tengo 1, la división, 2 y x. Esos son los elementos. En este momento, como pueden ver ustedes, están así, puestos al azar, no hay conexiones, no hay prácticamente nada. Entonces es aquí donde vamos a empezar a ordenar, vamos a estructurar, si quieren, estos elementos. Ya, nosotros lo vamos a hacer aquí. ¿Y qué puedo? ¿Cómo puedo formar esto? ¿Qué puedo formar con esos elementos? Se puede hacer varias cosas. Por ejemplo, ¿qué les parece si hago lo siguiente? Voy a poner, por decirles, el 1, así. Luego voy a, la división lo voy a poner así, lo voy a escribir así. 1 dividido entre ¿qué? Pues bien, puede ser, aquí le pondré una x, menos este 2. Por aquí me falta entonces el menos, le pongamos otro elemento, el menos más. Entonces son 5 elementos que nos van a dar esta estructura que yo estoy formando. Podría ser otra estructura, por ejemplo, podría ser al revés, ¿no? Podría ser 2 aquí dividido entre 1 menos x, por decirles así, ¿no? Eso va a ser otra función. O al revés, x menos 1. Fíjense, con estos elementos se pueden formar varias estructuras, es decir, varios sistemas. Y cada uno, por supuesto, va a dar una respuesta aquí a la salida, dependiendo de lo que entre aquí. Bien, aquí está todo bien. Entonces ya hemos identificado los elementos. Aquí están los elementos 1, división, 2, x. En este caso una letra, le pongamos x por el momento, y el signo menos, ¿no? Y con esto estoy formando esta estructura dentro del sistema. 1 dividido entre x menos 2. ¿Cómo van a interactuar? Ahora veamos lo siguiente. Esta x se denomina variable independiente. Es justamente esa variable que está relacionada con el entorno, pero a la entrada. En vez de poner x, aquí lo puedo poner, si quieren, aquí una cajita. Lo voy a poner así, ¿no? Y aquí va a salir. Aquí hay una salida, si quiero, o una entrada en este caso, al revés, lo veamos. Entonces aquí va a estar x. Esto es x, está entrando aquí. Es una variable. Variable, ¿por qué? Porque puede tomar cualquier número en este caso, ¿no? Puede ver, obviamente va a haber restricciones dependiendo de la estructura que forme, eso ya lo vamos a analizar. Pero x, en este caso, en el primer caso, en forma general, puede tomar cualquier valor, cualquier número en todo caso. Ahora, la restricción va a salir justamente de aquí. ¿Cómo es esta estructura? Esa es la restricción, que x puede valer esto, el otro, en fin. Entonces, esto es x. Entonces, repito, x entra aquí, se va a posicionar aquí adentro, va a hacer algo, y vamos a obtener una respuesta. Entonces, a esto lo vamos a llamar, fíjense. Ahora, aquí aparece otra variable. La variable que se denomina la variable y, ¿no? La variable y es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque y va a depender del valor que tome x aquí. Entonces x va a tomar un cierto número, ese número va a venir aquí, y bueno, dependiendo de ese número, eso es igual y.
y en este caso se constituye en una variable, si quieren, dependiente, pero de salida. También podemos ponerlo de esta otra manera, podemos dibujarlo aquí, y ¿no? Todo esto, ahora fíjense, pongamos así entre corchetes, todo esto va a ser y. Entonces aquí está y. Así, esto es y. Esto es salida. ¿Ya? Está saliendo ahí. Ahora, esto es interesante, porque se dice que y es igual a f de x. Lo pongamos así. Estos paréntesis que ven, pueden ser todos estos corchetes, yo lo puse aquí, lo podemos poner también paréntesis así, ¿no? Para ver lo que está aquí. Y aquí está la variable x. Aquí va a estar justamente la x. Entonces, esa es la función. Hagan de cuenta que esa función es todo el sistema. Esta cajita que ven aquí. Esa es la función f. ¿Qué tiene adentro? En este caso va a haber una sola variable independiente aquí. Una letra, si quieren, aquí de entrada, x, que se llama x, y eso se va a posicionar en esa parte. Y como respuesta a eso vamos a tener y. Entonces esto es y. Y es igual a f de x. Muy bien. Entonces fíjense, ya desde la concepción sistémica, los elementos, estos 5 elementos, están debidamente interconectados y que están formando la función. ¿Qué función? Están formando y igual, si quieren, a f de x, y esto es igual a 1 sobre x menos 2. Lo que quiero que quede claro es justamente ese concepto, que la variable independiente y la variable dependiente. X entra al sistema, ¿no? Es un determinado número, es un valor, puede variar, por eso se llama variable, ¿no? La variable independiente. No depende de nadie, viene del entorno, entra al sistema y dependiendo de la estructura, de la configuración, de la interconexión, si quieren aquí, va a dar una determinada respuesta al sistema. Y eso lo llamamos y. Entonces y es igual a f de x igual a 1 sobre x menos 2. Ahora, noten esto, esta es la concepción sistémica de lo que es una función. Entonces, este es un sistema, y puede haber muchos sistemas, obviamente casi todos, no diré todos, pero casi todo en la naturaleza o en el universo inclusive son sistemas de uno u otro tipo. Ahora, por decirles, si x, pongamos aquí, si x es igual a 3, lo que está entrando aquí es 3, viene ese 3, se posiciona aquí en la casilla que está vacía, ¿y qué es lo que vamos a tener? Aquí va a ser igual y. Y será igual a f en 3, y esto es igual a 1 sobre 3 menos 2. Y esto nos da, fíjense, haciendo las operaciones respectivas, la aritmética, 3 menos 2, 1, 1 entre 1, 1. Entonces, y en este caso va a valer 1, ¿no? Por otro lado, si x vale, por decirles, 5, cualquier otro valor igual, pongamos así, y es igual a f en 5, y esto es igual a 1 sobre 5 menos 3, ¿y esto cuánto nos da? Entonces igual, es de 5 menos 2, entonces hacemos igual la diferencia. Aquí tendríamos 3, sería esto 1/3. Y eso es el valor de y. Entonces aquí se ve la dependencia y la independencia. X puede tomar cualquier valor, y dependiendo de eso, y vamos a obtener el resultado aquí en y, como respuesta que va a dar este sistema hacia el entorno. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasa cuando x, por ejemplo, vale 2? Muy bien. Si x vale 2, así, x vale 2, ¿qué tendríamos aquí? Y va a ser igual a f en 2, ¿no? Y es igual a 1 sobre 2 menos 2. Igual a 1 sobre 2 menos 2, 0. Esto, no se confundan, no está indeterminado, no es indeterminado. Esto significa que tiende esto al infinito. Toda división entre 0 tiende al infinito. Y eso obviamente se puede demostrar, ¿no? En el álgebra se demuestra, en la aritmética también. Hacen eso. 1 sobre 0 dicen que es igual a infinito. Pero lo más correcto sería decir tiende al infinito. ¿Cuánto es el infinito? Un número muy, pero muy grande. Eso significa el infinito. De aquí. Ahora, ¿qué pasaría desde la concepción sistémica? Bueno, dependiendo de la estructura aquí, fíjense, si fuera un sistema y cuando ya tiene el infinito, dependiendo de las características, este sistema podría llegar a dañarse en algún caso. Este es un punto singular. A ver, hagan de cuenta que ustedes tienen un televisor que es de 110 voltios. 110 voltios y de pronto lo enchufan por una equivocación a un toma corriente de 220.
¿Qué pasa? La tensión de 0 empieza a subir, sube, llega a 110, pero sigue subiendo, sigue, y vaya a 220 y ahí el equipo donde explota, se quema. Como se dice, ¿no? Burlamente se quema el equipo. Eso es lo que estaría pasando acá. Ese es un ejemplo que le estoy poniendo. Podría pasar eso, con un ejemplo muy sencillo, por supuesto. Pero tampoco hay que tenerle miedo a esta división. ¿Ya? Desde el pensamiento complejo, desde la complejidad, prácticamente nos gusta trabajar cerca de estos puntos, porque muchas veces ahí se produce el caos. Y en ese punto el caos va a dar lugar al desorden. Ese desorden nuevamente va a empezar a organizarse y va a llegar al orden. Orden, desorden, organización. Es la trilogía perfecta. Y ese desorden se lo llama caos. Entonces el caos es manipulable, se lo puede manejar, se lo puede controlar. Entonces la complejidad justamente se lo hace. Entonces eso es lo que pasaría cuando tendríamos acá una división entre 0, cuando x vale 2. Pero lo que quiero que quede claro es justamente el concepto de esto, del sistema como tal. Una representación bastante interesante de lo que es una función se lo puedes realizar mediante el plano cartesiano, ¿no? Eso es lo que muchos hablan. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Fíjense cómo se representa esto. ¿Cómo represento a esos valores de x, que son muchísimos valores, ¿no? Aquí. ¿Cómo los represento aquí? Entonces, lo llama así. Aquí está la variable x. Esa es la variable independiente, la horizontal, llamada también la abscisa. Esta es la abscisa, así, ¿no? Variable independiente, no se olviden. Y ya en el anterior, en lo que habéis visto en el laboratorio, justamente de multiplicidad matemática, ahí con el rayo láser que teníamos, les mostré justamente la trayectoria que seguía la luz reflejada en el espejo. Y viene a ser justamente el reflejo de x en algo, en una función. Lo pongamos por el momento así. Aquí tenemos y, esta se lo denomina la ordenada, en vez de abscisa la ordenada, y es la variable dependiente. Entonces, recuerden lo que vimos en el laboratorio de multiplicidad matemática con ese rayo láser que venía, ¿no? Aquí tiene que haber una función para que x, cualquier valor de x, aquí, la x, llamaremos x sub 0, cualquier valor, refleje y se venga a y, tiene que haber algo, aquí tiene que haber un espejo, en este caso, ¿no? Entonces lo dibujemos así, una función cualquiera viene por ahí así. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? X, ahora sí, presionamos el botoncito, recordemos siempre el experimento que hemos hecho. Presionamos ese botón, sale la luz láser, viene aquí al espejo, choca ahí y va a rebotar y se viene a este lado. Entonces, aquí va a encender el otro foquito que teníamos ahí en el experimento que hemos hecho, ¿no? Entonces, viene, choca y rebota aquí y esto se va a encender. Puede haber otro valor, por decirles aquí, si a x sub 0 lo muevo, lo pongo aquí, ¿no? Igual va a venir aquí, va a chocar y podría encender aquí a otro receptor de luz en este caso, ¿no? Y así. Y este experimento ya lo hemos hecho. Hemos visto con el rayo láser, ¿no? En el laboratorio de multiplicidad matemática. Entonces, esta es la concepción de una función vista no solo mecánicamente, no solo analíticamente, no solo, digamos, de una manera reduccionista, ¿no? Sino que estamos viendo en su totalidad, en su conjunto como tal, relacionando esto ya con el entorno. Entonces, cuando ustedes tengan cualquier función al frente, primero piensen en el sistema. ¿Y qué es un sistema? Es una cajita, es una caja cerrada. Ahí adentro va a haber algo. ¿Qué va a haber? Por ejemplo, pondré otra función aquí. Vamos a poner una función que sea la g de x, por decirles aquí. Pongamos e elevado a la x menos 1 dividido entre seno de x. Estoy inventando una función. Entonces, cuando les den esa función, lo que tienen que hacer es ver, a ver, ¿qué partes tenemos? ¿Cuáles son los elementos de esa función? ¿Qué vamos a tener dentro de la cajita? Entonces ustedes comienzan, fíjense, primero si quieren hacer el análisis, que es disgregar el asunto, pero luego tienen que volver a sintetizar, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Si fuera un sistema, tenemos obviamente x, que está en dos partes, fíjense. X, tenemos e, ¿no? La base de los logaritmos neperianos, tenemos el signo menos, tenemos el 1, también tenemos la división, además hay la función trigonométrica, que lo llamamos en este caso seno, ¿no? Seno, ¿listo?
Entonces, esos son los elementos que conforman al sistema. Ahora, ¿cómo están conectados, interrelacionados, conectados, como quieran llamarlo ustedes, ¿no? Aquí está, esa es la relación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí va a ser g de x, va a ser igual a ¿qué? A ver, agarro la e, pues le pongo aquí la e está elevado a x. Ah, perfecto. Aquí va a haber una cajita, lo pongamos así vacía, que no se olviden que es el puerto de entrada. Aquí viene el signo menos, luego ya está el menos también, ahora el 1, hay la división, esa división viene aquí, ahora está la función trigonométrica, seno de ¿qué? De la misma cajita en este caso, esa cajita con es la misma. Entonces, ¿cómo está el sistema? ¿Cómo sería nuestro sistema? Aquí va a estar el sistema, lo voy a borrar eso, pongamos así, las variables. Aquí está entrando x, bien, viene x así, aquí también tiene que venir x, entonces puedo sacarlo aquí así, viene x y aquí está saliendo, ¿no? Aquí. Bueno, en todo caso x está entrando, es la entrada, pero la estructura sería de esa forma. Cuando x tome algún valor, por decirles x igual a pi medios le pongamos, cuando sea pi medios, entonces ¿qué va a pasar? Ese pi medios va a venir aquí, se va a posicionar aquí a pi medios, y también pi medios va a venir, es otro lado, se posiciona aquí pi medios, y luego se hacen las operaciones respectivas. El resultado de hacer esas operaciones justamente nos va a dar ahora aquí otra salida, esa es la salida ya, aquí, y eso va a ser la variable y. Qué fácil es entender lo que es una función cuando lo vemos de una forma sistémica, integral si quieren, holística, como tal, además interrelacionada con su entorno. Estas x proceden del entorno y esta y, la salida también está yendo al entorno. Por supuesto, hay mucho más que hablar de las funciones, por ejemplo, cuándo son las funciones biyectivas, inyectivas, en fin, suryectivas, y tiene otras propiedades, pero eso lo analizaremos en otros vídeos. Espero que haya quedado claro el concepto de una función, pero desde el pensamiento sistémico, del pensamiento complejo, ¿no? Desde la complejidad, si quieren, la transdisciplinaridad. Si hablo de transdisciplinaridad, no se olviden que estas funciones están presentes en todas las disciplinas que conoce hasta el momento la humanidad, ¿no? Entonces se puede manejar este concepto de las funciones desde un punto transversal, de la transdisciplinariedad. Ya en otros vídeos de Educartes, ahí donde profundizaremos qué significa la investigación transdisciplinar. Si les gustó este vídeo, pues ayúdenos con un like, suscríbanse a nuestro canal y también presionen la campanita para que sigan recibiendo otros vídeos relacionados al tema. Compartan este vídeo con sus profesores, amigos, colegas, hermanos, no sé, los que ustedes quieran, para que se beneficien también con esta nueva visión de lo que es una función, la matemática como tal, pero no desde la parte analítica o mecánica, sino desde una visión, en este caso, del pensamiento sistémico, del pensamiento complejo, de la complejidad en general y de la transdisciplinariedad. Nos reencontramos en el siguiente vídeo. Adiós.